Buen día, chicos, vamos a empezar la grabación de la clase para que pues, podamos registrar un poco de contenido. Por cierto, hablando de esas cosas, ¿saben? ¿Ustedes tienen acceso a a las grabaciones de la clase? Si no, para reportarlo. Miren, les voy a enseñar mi pantalla para que puedan ir viendo cómo tengo, según yo, ya organizado el curso para las grabaciones. Me lo pidieron muchos muchachos. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa y si no, para platicar con cómputo. Miren, les explico. Yo tengo mi plataforma organizada de la siguiente manera. Es su grupo A, y tenemos clases del 23 de marzo al 4 de abril. Algunas personas me han dicho que este segmento ya no les aparece, ¿cierto o falso? ¿Por qué? Porque este elemento me lleva a las clases grabadas. Observen cómo me lleva al Drive, y en el Drive aparecen todas las clases grabadas. Intenté hacer un compendio de las clases conforme íbamos teniendo, pero pide de por sí el acceso a la carpeta Drive. Entonces, es complicado que tengamos que meter que les mande el link del Drive cuando de por sí me va a dar la barrera de que no pueden verlo. La otra es subirlos a una página de YouTube, que es un poco pesado, y ya darle los vínculos libres sin mayor restricciones. Pero cuéntenme, ¿alguien tiene acceso a esa carpeta? Que se accede, va de nuevo, clases grabadas en la segmento clases del 23 de marzo al 4 de abril. Para poder resolverlo, puse un link en donde dice clases en línea, en donde viene clases grabadas, y si se dan cuenta nos manda directo a la carpeta de Drive. El mismo procedimiento. ¿Tienen acceso a eso? Ni a la que colgué el día de ayer, repito, observamos clases en línea, clases grabadas, acá. Dice que oculta. Ok, entonces miren, dejen preguntar a cómputo para que veamos cómo les puedo dar el acceso a los videos. Sin problema. Voy a preguntar a cómputo para ver cómo tenemos acceso a los videos, ¿ok? Porque les digo, ayer lo intentamos con otros alumnos y nada más nada. Vale. Ya entendiendo esto, me gustaría que pudiéramos darle una revisión a la pregunta 11 del examen, que muy pocos, casi nadie, pudo contestar de manera adecuada. Voy a presentar esta pregunta de qué es una función psicológica superior. La vimos como contenido dentro del primer parcial. Decidí no enfocarme porque si no hubiéramos tenido que plantear síndromes neuropsicológicos, estudios de caso, diferencias entre tipos de trastornos. O sea, se nos iba a abrir mucho el examen y nada más eran 10 preguntitas. O bueno, no quise agobiarlos con más contenido. Pero vamos a darle un repaso para que nos quede claro de lo que estamos hablando. ¿Alguien pudiera abrir su micrófono y explicarnos en sus palabras cómo le fue en la pregunta 11? ¿Qué hizo? ¿Qué entendió? ¿Qué respondió? ¿Cómo?
¿Cuál fue el problema a lograr? Bueno, bueno. Bueno, vamos a dar. Vygotsky decía que la psicología auténticamente científica era en objeto de estudio de las funciones de la actividad consciente. ¿Sale? O sea, sí de la conducta, pero bien de la actividad que nosotros tenemos previa a esa conducta. O sea, la conciencia. Cuando lo intentamos explicar desde el análisis científico, estas leyes, vamos observando leyes que subordinan a la conciencia. Y entre esas leyes es sobre todo la manera en la que las adquirimos. No podemos observar una conciencia como si hubiera sido un regalo divino si no entendemos el momento, el axis de donde sale conciencia. Entonces, en esa situación vamos a observar que las funciones psicológicas superiores del ser humano suelen limitarse por el organismo, pero suelen también tener características o peculiaridades del espíritu, características o peculiaridades del cerebro, características o peculiaridades de la historia, características o peculiaridades del trabajo, y todas están enmarcadas en el lenguaje. ¿Se entiende esa parte? Vamos a intentar hacer el símil. Nosotros estamos cargados con todas las capacidades, con todas las características para poder ejercer nuestra psicología, nuestra psiquis. Nosotros somos nosotros porque llegamos a un punto de desarrollo en donde lo que representamos, lo que sabemos de nosotros, lo que entendemos de nuestra conciencia, lo que compartimos históricamente, lo que nos da identidad, es algo tan fuerte, tan grave, tan implícito, que nos permite mantenernos enfocados, que nos permite mantenernos contenidos. Imaginemos que somos esa agua que está en constante cambio, que está en constante recurso, y que lo contiene, pues bien es nuestro cuerpo, bien es nuestra mente, lo que le da forma, lo que le da dirección, lo que le da profundidad, lo que le da trama, y toda esa situación de limitación no solo se basa en el cuerpo, sino también está alrededor del trabajo, de la historia, de nuestros componentes más básicos, fundamentales. Y esos son los procesos psicológicos superiores. Lo que nos da conciencia, lo que nos da alma, es proceso psicológico superior. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos a recuperar esa alma? ¿Cómo vamos a entender esa situación de vida? Se decía que estas funciones para Svetkova no se heredan, sino se transforman en el transcurso de la vida. O sea, vamos haciéndolas más complejas, vamos mejorándolas durante todo el proceso. Lo que antes nosotros nos consideraba, lo que antes para nosotros era alma, para nosotros eran valores, para nosotros eran ideas importantes, cambian conforme vamos avanzando en la escalera del tiempo, de nuestro desarrollo ontogenético. O sea, mientras más talla, mientras más peso, mientras más rasgos, mientras más experiencias almacene, tenga, me vea experimentado, vivenciado,
soy esas funciones que van avanzando, que van desarrollándose a partir o durante el proceso de ontogénesis. Leontief, que es un gran investigador en estos aspectos del desarrollo psicológico, menciona que las funciones psicológicas se constituyen de forma mediatizada sobre las bases elementales, mediante los signos del proceso de interiorización. O sea, nosotros vamos construyendo estas bases en función de nuestras habilidades, técnicas, prácticas previas. Que yo pueda recordar algo, que yo pueda prestarle un foco de percepción a algo, que yo pueda mejorar cierto proceso en función de la observación que aplique ahí, que yo pueda significar y resignificar algo en estos elementos funcionales, me va a permitir a mí interiorizarlo. Dice el dicho que regularmente le puedo tener miedo a algo que conozco, pero que si no lo conozco. Miren, para Tijomirov, las funciones psicológicas inferiores, que es lo que nos menciona Leontief como la base, surgieron antes del desarrollo de la humanidad. Y estas son comunes a los hombres y a los animales, pero las superiores se manifiestan tardías por un logro posterior de la experiencia, por un logro posterior de los elementos, de los instrumentos realizados a partir del acto social. ¿Qué nos dice esta parte? Nos expresa lo siguiente. Somos dueños de bases biológicas que nos permiten la cognición, pero no es a partir de la construcción social de las significantes y significados que compartimos, del uso de un lenguaje general y popularizado, que estas funciones no se vuelven superiores, siguen siendo inferiores, pero cuando yo les doy ese sentido máximo, se vuelven del orden superior. Pongamos un ejemplo de las cavernas. Yo, por mis motivadores intrínsecos del cuerpo humano, sé y entiendo que soy un tipo que tiene que satisfacer sus necesidades. Su alimentación, su descanso cuidado y su sexualidad, por así decirlo. Sobreviví a partir de milagros de ser un infante de 2 años a ser todo un hombre de 14 años. ¿Por qué? Porque a los 14 ya somos hombres de las cavernas, Ark. Entonces, mi proceso psicológico inferior va a ser comer, va a ser dormir y va a ser reproducirme. Encuentro otras personas, otros seres humanos, otros mamíferos, bajo las mismas circunstancias que yo. Más o menos misma estatura, más o menos mismo peso, más o menos mismas intenciones. Y todos quieren hacer lo mismo que yo quiero hacer. Comer, descansar y reproducirme. Y lo podemos hacer en cualquier contexto. Encontramos una femenina, entiéndase que antes había muchos procesos de violación. Comemos lo que encontremos, ya sea en la recolección del piso o en la caza de algún animal. Y pues, descansamos en donde sabemos que es un refugio, en donde sabemos que algo va a tener cierto sentido de seguridad. Pero como ya somos varios, como entre varios ya los podemos lograr, empezamos a culturizar todas esas actividades, empezamos a culturizar cada uno de esos procesos. Y entonces ahora nos determinamos en un lugar fijo para descansar, que lo decoramos, que lo limpiamos, que lo ordenamos, que lo mantenemos límite, que lo definimos, que nos lo apropiamos personalmente. Hay momentos en donde
como ya somos muchos, podemos aprender a utilizar técnicas de conservación de los alimentos, como salarlos, como congelarlos, como cocinarlos, como humearlos, para que la carne pueda mantenerse mejor durante mayor tiempo. O sea, aprendemos a cocinar. Y como, pues bueno, las mujeres están constantes, las mujeres están ahí y tienen necesidades, tienen reflejos, tienen opciones, tienen fuerza, tienen presencia, pues empezamos a hacer una suerte de cultura sobre elementos más amplios, como que exista un vínculo afectivo, que exista un vínculo fijo, que exista algo directo. ¿Se entiende? Cuando nosotros hacemos lo básico, cultura, cuando nosotros el fenómeno físico, la necesidad intrínseca, mi piel, mi hueso, mi carne, mi sangre, le ponemos un toque de especialización, de trabajo mental, de significado, de sentido, encontramos algo que se llama cultura y encontramos algo que para los investigadores que estamos leyendo se llama función psicológica superior. Porque las inferiores, recordar, prestar atención, comparar, dividir, discernir, son habilidades básicas que las tenemos y que aparecen. Pero cuando se engarzan, cuando tienen un motivo, cuando este motivo es para un desarrollo psicosocial, se vuelven del orden superior. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Necesito que abran el micrófono o que pongan el chat, porque si no, pues yo me voy al tema y lo dejo por visto. Y el problema va a ser que vamos a empezar a ver un tema de rehabilitación. Muchas gracias, Aide. Y es que en la rehabilitación, si ustedes no comprenden por qué esos ejercicios, por qué esos procedimientos, no vamos a distinguir entre cuando es psicológico inferior y cuando es psicológico superior, y el proceso de rehabilitación no se logrará hacer de manera eficiente, fluida. Entonces, ¿qué nos dice Quintanar? Veamos la Constitución, veamos la pregunta. Quintanar propone a las funciones psicológicas superiores, sociales por su origen, estructuradas, voluntarias y autorreguladas por su funcionamiento, y están organizadas en sistemas funcionales complejos. Recordemos que el concepto de sistema funcional complejo lo heredamos de Luria. Y hasta aquí necesito una libreta para algo. Entonces vamos segmento por segmento. Son funciones sociales por su origen. ¿Se entiende de dónde viene el elemento social? Se representan a partir de un proceso amplio, de un proceso práctico. Pongamos ejemplos de esta parte de la socialización. Yo estoy enamorado de Britney Spears, siguiendo la canción de Martín Rica. Yo estoy enamorado de esta persona, estoy enamorado de esta mujer. Alguna vez vi su rostro, vi su cuerpo, vi su ropa, escuché su voz y me enamoré.
Pero este amor es un amor sin razón, sin motivo aparente, porque nunca he tenido una socialización, nunca he tenido un contacto, nunca he tenido realmente una forma regular y cercana a ella. ¿Podemos decir que es una función psicológica superior? Quizá porque nace de una figura pública, pero realmente no tiene un axis, no tiene un sentido en el momento de observar un acto. Y dentro de ese acto, no logra esta socialización complicada, compleja. Ni enamoramiento nunca pasará a ser amor, este amor nunca llegará a ser compromiso, este compromiso nunca llegará a la materialización de un hecho, porque solamente es algo muy personal, es algo muy privado, es algo muy inocente si quieren verlo. Incluso como no se socializa, como no se cuenta, pues tampoco puede desarrollarse. Distinto a que yo en un grupo de otras personas que admiren a Britney Spears estén en contacto. O sea, un club de fans, que en bolita nos vayamos a los conciertos, que ya vayamos a un bautizo de alguien que le puso Britney a su hija, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los hacemos sociales tienen un origen, tienen una base, se comparten, entonces se pueden revisar, se pueden recomprender. Imagínense que, otro ejemplo, imagínense que ustedes se apartan y se van al bosque. Entonces en el bosque suelen uh, estar aislados, suelen alimentarse solos, no tienen contacto con las demás personas. Y que llevan así 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Los códigos de vestimenta, las palabras, las acciones, los porqués, van a irse diluyendo. La función psicológica superior que está detrás de esa conducta compleja irá desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de una función psicológica superior, sino algo inferior, sino algo como práctico, como técnico, como específico. Estas funciones psicológicas superiores son mediatizadas por su estructura. ¿Qué es mediatizado? Imaginemos un edificio que está construido muy alto a partir de 4 pilares, y esos 4 pilares están reforzados por unos puentes que son los que me permiten acceder al piso 2, 3, 4 y 5. Esos pilares son un refuerzo, pero también son un medio para poder sobrellevar, seguir, secular el paso por todo el edificio. A ver, Yadai nos dice algo. Vamos a ver. Influir en la libertad de la acción de una persona, institución, los medios de comunicación mediatizan la opinión pública. Sí, es mediatización de una opinión, pero sobre todo funciona dentro de una estructura regulatoria. Me explico. Pues pregúntense conceptos sociales complejos. Ustedes. Pregúntense de dónde viene la idea o la restricción o la aprobación de matar a alguien. ¿De dónde viene esa idea? Esa idea constituye la información, la exploración de momentos, de elementos, en donde otros valores u otras tomas de decisiones también influyen. Por ejemplo, yo no mato a alguien, por eso brindo todas las atenciones para conservar la vida, por eso tengo una religión judeocristiana estable,
por eso busco la convivencia o la generación proactiva de mantener una calidad de vida armónica. Esa idea que bien es una base, te permite mediatizarte, te permite estructurarte alrededor. Es una estructura voluntaria y autorregulada, o sea, la idea de matar a alguien o no matar a ese alguien la controla precisamente la misma persona desde un punto de vista voluntario. Porque es la intención que se desea. Como estructura mediatizadora se obtiene o se observa el lenguaje como esa gran función psicológica superior que además nos permite desarrollar nuestro pensamiento. ¿Cómo representaríamos el concepto de muerte sin la palabra muerte? ¿Cómo lograríamos representar el concepto de pérdida de la vida sin las palabras vida y sin el concepto de pérdida? Ahora, el concepto de pérdida de la vida es lo mismo que la muerte. El concepto de muerte tiene otras estructuras, tiene otras condiciones. Podemos decir término, podemos decir cierre de ciclo, pero pérdida de la vida. Y como tienen cada una estructuras individuales que a su vez proyectan, que a su vez mejoran, que a su vez regalan otras formas de interpretación, lo que antes le daba la estructura, ahora se vuelve un medio. Y eso es por la generación del mero lenguaje. Veamos un ejemplo que esté alejado del lenguaje, la memoria. Nosotros tenemos memoria, recordamos porque identificamos ese sonido de cuando pasa el gas, recordamos porque identificamos esa sensación que sentimos cuando olemos un perfume de alguien conocido, recordamos porque identificamos en el ambiente cierto contexto muy generalizado y pensamos que es un déjà vu, y así nos podemos seguir. En el proceso, en la mecánica, en la función, en la forma, la memoria va a ir discriminando esas partes claras, esas partes bonitas, esas partes importantes. Y poco a poco hará que el recuerdo se diluya y se reinterprete y se reentienda. Ejemplo sentido. ¿Recuerdan de la primera vez que les rompieron el corazón? Es el primer novio, es el primer novia que les destruyó en lo más profundo de su ser la manera, el concepto, la definición que tenían de un amor. Ok, con usted luego platico, Liz, pero recordemos entonces esa forma extraña, compulsiva, desesperada, ansiosa, de mantener ese recuerdo. Años después, entendimos que es superable. E incluso somos susceptibles a que si lo volvemos a hacer, volvemos a sufrir. Pero ese recuerdo de esas sensaciones que ocurrieron en ese momento, hoy no significan lo mismo que nos significaron en ese tiempo. Aunque pueda volver a pasar que la desesperación, que la lejanía, que la distancia, que el rechazo, hagan el mismo efecto en mi persona, el mismo efecto en mi psique, el mismo efecto en mi entender de mis emociones. O sea, son estructuras que mediatizan, son estructuras que de manera voluntaria reestructuran esto que nosotros podemos llamar alma, que nosotros podemos llamar psique, que nosotros podemos llamar función psicológica superior. No a partir del recuerdo de lo que ocurrió, sino a partir de la experiencia de memoria, a partir de la mediatización de esa memoria con todos los demás elementos conscientes.
con todos los elementos que a su vez mediatizan el proceso. Y están organizadas en sistemas funcionales complejos, o sea, observamos la manera en la que cada uno de esos elementos afecta, en la que cada uno de esos elementos vincula, pero sí entendemos que en función del bloque 1, bloque 2 y bloque 3, que en función de la organización de todo el cerebro, en función de las reglas que se ejecutan durante el proceso de todo el cerebro, necesitamos, o mejor dicho, se observan cómo se van brindando. Ok, nos hizo una pregunta interesante Ricardo. ¿Podría dar un ejemplo de cómo llevar a alguien de lo superior a inferior o viceversa? Ok. Yo estoy en un proceso superior. Mi familia me quitó un terreno. A ver si sale. Mi familia me quitó un terreno. Entonces, cuando me quita el terreno, mis procesos psicológicos superiores están así, a su vez, involucrando el coste económico, la pérdida, pero también la decepción, pero también la impotencia, pero también el abandono, la sensación de desagrado, pero también la sensación de víctima que yo me puedo considerar porque pasó ese evento, pasó ese hecho. Entonces mis procesos psicológicos superiores que me recuerdan que un padre no tiene que maltratar así a su hijo, que una madre no puede discriminar así a su producto, que una familia cuando hace ese tipo de cosas debería de atacar o mejor dicho, que cuando hacen unas familias eso es porque atacan, porque agreden, porque no se llevan bien, porque no socializan bien. Sí, yo ya puedo estar observando esa mecánica, ¿no? Mi mente, mi psique está dañada, mi mente, mi psique está desvencijada. ¿Por qué? Porque observo por todos los valores que tengo, por todas las ideas que conservo, que eso fue una agresión directa a mi estabilidad como ser humano, como hijo, como hermano, como todos los conceptos y valores posibles. Entonces un terapeuta poco a poco irá trabajando qué significan cada uno de estos recursos de manera desgarzada. ¿Por qué? Porque vuelvo muy complejo el hecho. No me quitaron un terreno, me hicieron menos como hijo. No me desvincularon de un activo capital, como puede ser una propiedad, sino me negaron en mis derechos intrínsecos por ser parte de esta familia. Y si es buen terapeuta, poco a poco irá observando, poco a poco me irá haciendo entender a mí que esto fue un movimiento económico, en donde sí, era mi propiedad, pero no era mi propiedad porque nunca hice una escritura. Era mi propiedad porque ellos me lo habían asignado, pero sí, tienen el derecho de asignárselo a cualquier persona. Harán esta maraña compleja, funcional compleja, más simple, más elemental, tan elemental que me daré cuenta que la suma de todos esos pequeños elementos no representa el daño o la agresión que siento. Más o menos, pongamos otro. Engañar a una pareja. La función psicológica superior de engañar a una pareja, visto desde la perspectiva de ella, la que fue engañada, puede ser muy rara, porque es decepción, pero es falta de compromiso, pero es engaño al matrimonio, pero es... Entonces, de la forma más simple en que pudiéramos llevarlo es hacer que
ella reentienda y sobreentienda que el esposo, que el amante, que el novio, que el interesado tuvo relaciones sexuales para satisfacer una necesidad orgánica con alguien que incluso hasta le pagó, con alguien que incluso hasta no se vinculó emocionalmente. Es cruel, pero es viable. La función psicológica superior representa solamente ese hecho vinculativo y amplio, no lo que representa la función psicológica inferior. Nótese que estamos utilizando ejemplos psicosociales para poderle dar más contexto. Vayamos con un concepto más académico. Chicos, ¿qué representa pi? ¿Quién lo explica? Eso es su valor. ¿Qué representa pi? Vale. Número irracional, o sea, con infinitos números decimales y sin patrón repetido. Ajá. Ah, ¿qué representa pi? Ese es pi. ¿Qué representa? Muy bien, Brenda. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos saber qué representa longitud y diámetro? ¿De qué? De un círculo. Ok. Nos dice Brenda, ¿sabes qué? Pi, que ya me dijeron todos los compañeros que es 3.1416, representa longitud y diámetro. Y me sirve para calcular un perímetro. Perfecto. Entonces, función psicológica inferior sería recordar 3.1416. Hacer la vinculación de que pi es igual a 3.1416. El proceso psicológico superior me exige que yo conozca qué es diámetro, qué es perímetro y cómo voy a utilizar una fórmula para relacionar estos conceptos y lograr que 3.1416 me permita un cálculo de perímetro de una circunferencia. Si yo no tuviera una circunferencia, este valor no funciona. Entonces, mi función psicológica superior me exige utilizar recursos distintos a como lo haría de manera regular, como si fuera un cuadrado, como si fuera un rectángulo. ¿Se entiende? Yo lo recuerdo y eso es lo inferior, pero que yo lo proyecte, que yo lo utilice con sentido, que yo logre tener el bagaje complejo de ese concepto, es porque tengo un proceso psicológico superior al concepto. Nos dicen, oye Mauricio, ¿por qué es que tenemos que aprender porcentajes? ¿Por qué es que tenemos que aprender raíces cuadradas de cuando vamos en primaria y en secundaria si nunca las volveremos a usar en la vida? Ok, proceso psicológico inferior es aprenderte todas las tablas,
cómo se hace la suma, cómo se hace la resta, cómo se hace la división, cómo se hace la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque eso en nuestra cabeza va a funcionar para que a futuro sepamos sumar, sepamos restar, sepamos observar las diferencias de porcentajes y sobre todo lo contrario a los porcentajes, que sería la forma exponencial en que se llevan algunos números y algunas situaciones. ¿Por qué creen que hay tantos problemas con los créditos? Son deudas que aumentan de forma exponencial y que nosotros no entendemos que existe esa exponenciación porque no sabemos que es una raíz cuadrada, no tenemos la parte comparativa. Entonces, dice Javier, entonces la clave es el tener un motivo para utilizar herramientas. Exactamente. Por eso son voluntarios. El concepto de motivo significa voluntad. Tú no haces nada que no sea tu voluntad, que no sea tu motivo. Y ahí es donde se vuelven superiores, ahí es donde toman su contexto humano. ¿Por qué los perros, cuando llegamos a casa, nos saludan? ¿Por qué los perros se emocionan? ¿Les da gusto vernos? Es una reacción de su sistema nervioso. La alegría, la emoción, el enojo, la rabia, todo esto es algo que ellos tienen, que están limitados a esa estructura física. Yo llego con ustedes y me da gusto. Ah, pero a lo mejor en su grupo identifico a un amigo, a lo mejor en su grupo identifico a alguien que estimo, a lo mejor en su grupo identifico a alguien que me llama la atención y mi corazón viene un sobresalto, muy similar al de los perritos, pues. ¿Qué significa eso? Que puedo compartir las mismas estructuras emocionales, atencionales de los mamíferos básicos, nuestras funciones psicológicas inferiores, pero cuando existe este motivo voluntario, cuando utilizo este lenguaje para mediatizarlo, y cuando observo esas estructuras complejas, observo que se vuelve esa emoción del orden superior, ya no me pongo ya no me pongo contento, ya o entablo una relación de amistad, o entablo una relación de amor, o entablo una relación de interés fraternal. ¿Se entiende? Y ahí es donde la función psicológica inferior pasa a ser superior. Incluso porque le doy un nombre. ¿Cuál es la relación que tenemos nosotros, muchachos? Alumnos, maestros. Y esa relación hace que la mera presencia de nosotros en línea o en físico sea del orden psicológico superior. Cuéntenme un poquito, ¿cómo vendría esa parte? Sí, Estefi, dime. Perdón, es que me...
Te escucho, Steffi. No, pero es que no escuchaba. ¿Por qué nos sirve esta forma, este manejo, esta situación, estas circunstancias técnicas? ¿Por qué debemos de comprenderlo? Porque entiéndase que cuando nosotros logramos o cuando nosotros trabajamos con alguien que tiene un problema físico, que perdió una parte del cerebro, que se le reventó una vena y esa parte del control murió, se infartó, hubo proceso apoptósico en el área. Debemos de aprender cómo hacer que la función psicológica superior recupere las funciones aledañas del proceso psicológico inferior en el cual descansaba para ahora sobrellevarlo, ahora cambiarlo. Veamos con un ejemplo de lo que les había comentado sobre psicosocial del amor, por ejemplo. En su momento a ustedes les destrozó el corazón ese chico, esa chica, esa persona, ese ser humano. Eso es superior. ¿Por qué? Porque hubo un dolor, porque una pérdida, porque una tragedia. ¿Qué pasaría ahora si tuvieran la misma tragedia, si tuvieran la misma pérdida? Después de haber vivido la primera, claro. Tenemos o tendremos más recursos, tenemos o tendremos mayores formas de afrontar pues este dolor, este abandono, pero no es hasta que pudimos comprender estas otras alternativas, estas otras estrategias dentro de la mecánica de las cosas. Si nosotros perdemos el lenguaje, vamos a buscar bajo todas las situaciones posibles de evaluación cómo podríamos observar este lenguaje para poder hacer que las personas vayan recuperándolo a partir del proceso psicológico superior, no el inferior. Y recuperar el lenguaje es también que pueda hablar, pero también que pueda sustituirlo por elementos distintos, por comunicación que me permita ejercer el lenguaje. Oye, la memoria, de por sí tiene mala memoria esta persona. Bueno, vamos a observar qué situaciones alrededor de la construcción de la memoria nos pueden ayudar para rehabilitar lo poco o lo mucho que tengan estas estructuras dañadas. Entonces, si veo que tiene conservado la escritura, a la persona, en vez de que le esté forzando, recordando listas, recordando colores, recordando palabras, voy a darle una libreta que le permitirá mantener una estructura. Voy a procurar mejor que el paciente pueda recordar una estructura, una instrucción, antes de que pueda recordar el contexto completo y lo que puede implicar este problema de memoria. Entonces, le daré una estructura para que él pueda apuntar sus notas, sus recordatorios, todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que hacer en el día. Y a partir de esa planeación, que no es memoria, ejecutará lo que antes hacía por memoria. ¿Es lo mismo? No. La memoria quizás se perdió, pero ese es el proceso psicológico inferior. Lo que yo tengo que diseñar son estrategias de procesos psicológicos superiores para rehabilitar a mi paciente. Porque lo que necesito, escuchen el término, es que él se vuelva rehábil de nuevo. Rehabilite, habilite sus habilidades, sus capacidades. ¿Dudas? Pongan ustedes un ejemplo, chicos. Vamos, necesito un voluntario que ponga un ejemplo de qué sería una función psicológica inferior que pasa a ser una función psicológica superior.
Seguimos en lo psicosocial, Ricardo, porque, por ejemplo, el comentario que dices puede ser del orden superior. Simbolizas un gobierno que simbolizas a su vez como que intenta diferenciar o como que intenta limitar a algo en una etapa que tú consideras inferior, porque seguramente existe algo que consideras superior. Bueno, todos esos conceptos, todas esas palabras, todo ese sentir es inferior, pero cuando lo unes en la frase que acabas de utilizar, se vuelve de lo superior, del orden superior. ¿Algún otro ejemplo? Vamos, intentemos. Lo digo porque es complejo. ¿Algún ejemplo, chicos? Vamos, esforcémonos, compartamos. Brenda, usted que todo lo puede y todo lo sabe y todo lo hace. Ilústrenos, por favor. Este es interesante, esta está buena. Nos dice Javier, una persona analfabeta puede tener un libro, pero no entiende nada, no sabe para qué sirve y solo ve un montón de hojas, pero si le enseñas a leer y escribir se vuelve complejo. El proceso psicológico inferior es identificar las marcas, garabatos, formas, sentidos que tiene ese libro. Lo superior sería entender ese libro, comprender ese libro, entender que cada uno de esos rasgos representa lenguaje. Perfectamente bien contestado. Pero recuerden que estamos hablando de nivel neurológico, neuronal, de construcción de nuestra conciencia. Y entonces estamos con los amigos. Y con los amigos es tan compleja la forma en la que nos llevamos que un proceso psicológico inferior como sería chocar los puños, porque simplemente hago un movimiento, para mí y para mi entorno va a representar un proceso psicológico superior de compañerismo, de fraternidad, de comprensión, de estima, de tolerancia. Y entonces cuando ya nos pusimos mal porque de repente la Brittany llegó a nuestras vidas y todos queremos con ella, recordamos con un choque de puños nuestra fraternidad, nuestra amistad, nuestro cariño, nuestra intención, nuestra comprensión como pares. Lo inferior a lo superior. Vamos, ¿quién más? Uno más, el del libro salió muy bonito. Muchas gracias, Javi. A ver, alguien que me ayude con la definición. Vamos a escribir la definición y vamos a interpretar la definición. Vamos a contestar la 11, pues.
Esa es la definición. ¿Cómo la podrían interpretar? Escucho interpretaciones. Ya para que le cerremos este capítulo y podamos empezar un poquito con el otro. Son sociales por su origen, mediatizadas, voluntarias y autorreguladas por su estructura, funcionamiento, y están organizadas en sistemas funcionales complejos. ¿Cómo lo entienden? Vamos, chicos. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario, muchachos? Porque son así, chicos, vamos. Ok, tenemos un voluntario. Muy bien, Javier. Usted está rescatando la clase. De nuestra historia, ok. Desarrollo de la conciencia, evolucionar. Pero nótense que es una evolución de la mente, de la estructura. Es una evolución de la cultura, es una evolución en que nosotros entendemos el universo, en que nosotros entendemos a la otra persona alrededor. Por ello, la capacidad modificable que tenemos de ser humano en ser humano para la explicación, la ampliación del resto. Pongamos un ejemplo según lo que nos menciona Javier. ¿Quién convive con personas con discapacidad? El término correcto es capacidades diferentes, pero pongamos el feo para que nos quede en la cabeza. ¿Quién convive con una persona con discapacidad? Nadie. Nadie tenemos un discapacitado en casa, qué bueno. ¿Qué cambios han visto en los últimos años en nuestra cultura para integrar a estas personas a un proceso de una vida regular? Miren que la Libre puso una rampa, miren que el gobierno federal, el gobierno municipal puso placas de identificación para débiles visuales, miren que tenemos canales para que las personas con bastón vayan. O sea, nuestra cultura cambia, nuestra cultura le da cabida a esa situación. Facilita lo que antes era una cultura solamente para personas con dos pies, no, con dos piernas, ahorita se va flexibilizando. Y eso se da por un proceso psicológico consciente, pero también personal, de lo inferior a lo superior, porque lo inferior es caminar, lo inferior es trasladarse, lo inferior es cumplir, y lo superior es realmente hacer que todo el mundo, de una manera, de una tentativa, integre esos momentos y esos elementos de conciencia. Los asientos y estacionamientos,
la tecnología que se adapta a las capacidades, pero nótese que la tecnología se adapta con el objetivo de que las personas con estas capacidades diferentes puedan ejecutar capacidades distintas. Más o menos. Vale, ya, basta. Me esforcé mucho o a lo mejor les aburrí mucho porque es lunes 7 de la mañana. Vamos a ver entonces, por favor, la planificación. Prestamos atención a la pantalla. Recordemos que vamos a estar observando durante el próximo mes, del 1 de junio al 29 de junio al 3 de julio, que más o menos se nos acaban las clases. Próximo mes, ¡woo! Y vamos a tener 1, 2, 3, 4 semanitas para poder ver 3 momentos distintos. 1, principios teóricos de la rehabilitación neuropsicológica enfocados a la memoria. Principios teóricos de la rehabilitación neuropsicológica enfocado en la atención y la función ejecutiva. Principios teóricos en la rehabilitación de la neuropsicológica de gnosias y praxias. Cosas que se nos olvidan y cosas que se nos, perdón, conceptos que se nos olvidan y movimientos que se nos olvidan. Principios teóricos de la rehabilitación neuropsicológica del lenguaje, de la forma en la que estamos hablando. De estas, las más didácticas divertidas son memoria, función ejecutiva. La más compleja y tediosa es lenguaje. Ustedes dicen qué tanto más le invertimos a la prueba Neuropsi para tener todas estas evaluaciones completas y contextualizadas para poder ser evaluadas con una prueba y para que podamos hacer una intervención técnica. Recuerden que el trabajo final va a ser aplicar una prueba Neuropsi a cualquiera que se les deje y calificarla. La próxima clase vamos paso a paso, momento a momento, elemento a elemento, a la calificación de la prueba y a su llenado, ¿sale? Porque creo que según Brenda es lo más sensible que se estuvo viendo y vamos utilizando los conceptos, la entrevista para llenarla aquí en clase, ¿sale? Y así ya no tengamos problema. Recuerden que tienen que ir aplicando su prueba para que podamos tener la evidencia, para que podamos tener el producto. ¿Dudas? Vale. De tarea. No es una tarea formal. No es una tarea. Les pido que busquen en internet, que revisen en algún artículo, que chequen en algún lugar técnicas de rehabilitación de la memoria. La gran mayoría de las cosas les va a salir como técnicas de maximización o estrategias para que pues, tengas más memoria y demás. ¿Sale? No es para la próxima clase, recordemos, la próxima clase vemos Neuropsi, resolvemos todas las demás dudas que pueda haber, pero sí va a ser para la próxima semana. Si pueden buscar artículos científicos, adelante. Buscan Google Escolar o Google Académico, entran a ese buscador específico de Google y ponen rehabilitación de memoria, rehabilitación de atención, rehabilitación de procesos gnósicos, prácticos, del lenguaje, y van a ver cómo todo aparece, ¿sale? Leen 1, leen 2, si quieren leer los 2.674.000 publicados, adelante, pero nada más como para que tengamos un contexto, una idea y desarrollamos el tema. ¿Sale, chicos? ¿Lo podría repetir? Es más, vamos a escribirlo. Y vamos a hacerlo. Presten atención. Entramos a nuestro Google buscador y ponemos
académico. Parece Google Académico o Google Scholar. Entramos ahí y ven cómo es un buscador independiente. Y ponemos técnicas de rehabilitación en memoria. Nos va a aparecer un artículo, otro artículo, otro artículo, otro artículo. Y les pido que por favor lo puedan revisar, leer. Uno que les guste, uno... Ay, no, me perdí. ¿Qué pasó con no? Liz. Es que había preguntado que si había dudas. Ah, entonces, miren, llegamos a otro artículo y otro artículo y otro artículo. Miren, este es para la misma autora que hizo la prueba, etcétera, etcétera. Ya con eso tenemos como que un poquito más de contexto para ahora sí el contenido que tendremos que ir desarrollando. ¿Sale? No para mañana, no para no para el miércoles, a la próxima semana. El miércoles afilen todas sus dudas, qué pasó, cómo calificamos, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, ¿va? Porque voy a ser estricto para la calificación del protocolo cuando acabe como trabajo final. Si no resuelven sus dudas hoy, van a tener errores en el protocolo. Y si tienen errores, va a haber penalizaciones de 1, 2, 3, 4 puntos. ¿Sale? Termino la grabación y me quedo en el chat con ustedes.